Familia del Evangelio Eterno Network. Este es el programa Palabras de Vida y esperamos que usted esté muy bien al recibir estos pensamientos y palabras que tomamos de la Biblia que nos sirvan también para poner nuestras vidas en un renglón que nos pueda el Señor tomar como instrumentos en un futuro muy cercano y que también despierten todos los sentidos que a lo mejor puedan estar un poco adormitados por las cosas que suceden, por las cosas de este mundo. Esperamos en Dios de que este pequeño sermón que quiero compartir con ustedes pueda también llegar a sus casas en el momento preciso, quizás cuando usted tenga alguna necesidad y quién sabe si el Espíritu Santo pueda tener la respuesta precisa en el momento en que lo escuche. Vamos a entrar de lleno, pero vamos a pedirle a Dios que tome control de todo lo que vamos a decir, porque no quiero que sea el hombre el que hable, sino que yo sea un simple instrumento en las manos de Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios su unción y su presencia en esta hora. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de la televisión y los medios, pues en este momento es la única forma en que podemos llegar a la mayoría de la gente. Y sabemos que el poder del Espíritu Santo está disponible para alcanzar todos los rincones de este mundo. Te pido humildemente, Señor, que tú puedas darme el poder de tu Espíritu Santo para predicar, para enseñar y para explicar de la mejor manera las cosas que tú me has mostrado a mí. Bendice a cada televidente, a cada persona que pueda escuchar este programa, verlo en los diferentes lugares. Bendícelos, bendice a sus familias, extiende tu mano para proteger, para cuidar y para bendecir. Gracias, Señor, por el amor que tú siempre nos ofreces y gracias por tus bendiciones. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título, vamos a esperar que nuestro amigo lo ponga en pantalla, La voz que clama en el desierto. Este tema es un tema que tiene que ver con lo que hizo un hombre, pero muy, muy especial. Él fue escogido desde mucho tiempo antes para ser quien preparara el camino en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a nada más y nada menos que Juan el Bautista, que fue un hombre de características muy, muy especiales, un hombre de un carácter también fuerte por las cosas que podemos leer que decía, pero era un hombre también consagrado a Dios, de una mente realmente ah, tomada por el Espíritu Santo. Toda su vida era una vida especial. Y cuando él predicaba, pues las personas durante ese tiempo venían por cientos a escuchar sus predicaciones y a bautizarse con lo que él estaba ofreciendo. Por eso pensamos que Juan el Bautista es una persona pero muy fundamental. Y el Señor Jesús mismo, pues él lo puso como uno de los hombres más grandiosos en cuanto a lo espiritual, diciendo que no ha habido nadie como él nacido de mujer. Por lo tanto, vamos a estudiar un poquito acerca de Juan el Bautista y qué enseñanzas tiene él para nosotros hoy en día. Vamos a ir a nuestra primera slide. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Acá vemos como Mateo nos dice claramente que Juan el Bautista tenía una ah, misión muy, pero muy fundamental. Era la de preparar la gente que iba a estar en ese tiempo en el cual aparecería el Señor Jesucristo sobre la tierra y los preparase para ese reino que él trataba de imponer. No era un reino como el de los judíos pensaban, que era un reino político, que era un reino a la fuerza, que era un reino de liberación, que era un reino de mano fuerte. No, era un reino que tenía que ver con lo espiritual, un reino que tenía que ver con establecer los parámetros que se habían perdido dentro del mismo pueblo judío porque perdieron de vista a Dios y perdieron de vista el plan de amor de Dios para salvar a la humanidad. Y entonces el Señor mandó a su Hijo y su Hijo vino con todo su amor para tratar de alcanzarnos y establecer, como les dije anteriormente, un reino de amor, de sacrificio, de alcanzar a los otros a través de ese amor inalterable, un amor tan grande que no puede ser medido por ningún ser humano. Y Juan el Bautista fue utilizado y escogido por Dios para que él ah, preparase ese camino especial. Y hay algo que me llama mucho la atención. Dice el versículo 3, refiriéndose a Juan, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. O sea, Isaías ya muchos años antes ya había profetizado acerca de Juan el Bautista. Y él dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En otras palabras, lo que él tenía que hacer era llevar a la gente para que el Señor encontrase un pueblo que estuviese por lo menos preparado para escuchar lo que el Señor venía a predicar y a enseñar. Pero dice ahí que es una voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Bueno, él vivía en el desierto y esa forma de vivir lo transformó en una persona muy especial, lejos del bullicio, lejos de las ciudades, lejos de todo. Él se preparó solamente con la instrucción que fue dada a sus padres y pues se preparó espiritualmente, mentalmente y también se preparó físicamente. Comía cosas muy sanas y él estaba en contacto con la naturaleza de una forma increíble. Por lo tanto, su predicación tenía mucho poder. Vamos a ir a la siguiente. Apocalipsis 12, 13, 14 nos dice algo muy especial. Aquí habla del pueblo de Dios, de la iglesia que estaba siendo perseguida en Europa por el papado y entonces de repente se le abre una puerta a esa iglesia para que pueda escapar. Y mire lo que dice, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, a la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. A través de la iglesia venía la descendencia de Jesús. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es interesante, queridos amigos, de que esa iglesia, la iglesia que es la que va a surgir en la parte final de esta tierra, justamente para predicar acerca de la segunda venida de Cristo, pues también sale y es llevada al desierto. Así como Juan el Bautista estaba en el desierto, ahora la iglesia del tiempo del fin también sale del desierto o también es mandada al desierto. Ahí en el desierto emana esa iglesia, ese poder parecido al de Juan el Bautista, solamente que esta vez no es un hombre, son muchos, es una iglesia, es un cuerpo. Y esa es la iglesia que va a salir en el tiempo en el cual más o menos nosotros conocemos por los 1844, donde sale el pueblo que tiene una labor sumamente importante, pero una de las labores fundamentales es preparar
a la gente, a la tierra, antes de la segunda venida de Cristo. Interesante, porque no es por casualidad. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene una razón de ser. Todo lo que nosotros leemos no está ahí porque se le ocurrió a alguien ponerlo. Dios lo tiene todo completamente puesto en el lugar donde debería estar. Las similitudes son ah, asombrosas, porque así como ese hombre tenía que vivir en forma ah, sencilla, el pueblo de Dios también tiene que vivir en forma sencilla. Así como él comía cosas silvestres y veganas o vegetarianas, el pueblo de Dios también tiene que hacer eso. Así como él tenía que preparar un pueblo, él también tiene que hacer eso. Así como Juan el Bautista tenía que mostrar la verdad, el pueblo también del tiempo del fin tiene que mostrar la verdad. Hay muchas, muchas similitudes entre estos dos. Vamos a seguir adelante y vamos a estudiar un poquito más acerca de uh, este hombre. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Fíjense bien, un hombre que no tenía ninguna escuela, que no estaba con el grupo de los fariseos, ni de los saduceos, ni de ningún grupo. Él estaba en un lugar completamente aparte, un hombre solo, pero por su predicación, pues traía a muchísima gente hablando acerca del bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Y venían, dice que de toda la provincia de Judea y de Jerusalén, y dice que eran bautizados muchísimos. Claro, todo esto despertaba mucha rabia entre la iglesia formal, porque decían, ¿y él quién es para venir a traer, cierto, y a enseñar cosas que nosotros no aprobamos? Pero él no tenía ninguna autoridad humana, él venía con una autoridad y con un sello divino. Y las personas que tienen una autoridad divina, pues la gente se da cuenta por lo que habla, por cómo vive, por sus enseñanzas, por todo ese tipo de cosas. Más que los títulos, lo que importa es cómo vive el Evangelio. Y este hombre realmente lo vivía como correspondía y hacía una gran diferencia. Vamos a la siguiente. Mateo 3, 4 al 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas, algarrobas, puse entre paréntesis, y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjense cómo se vestía. Vestía muy sencillamente, o sea, un traje de pelo de camello y se ponía un cinto y lo único que comía era algarrobas, era una especie de alga, pero que, o sea, no es del mar ni nada, era como una plantita que crecía y sacaba ahí una especie de fruto y eso es lo que él comía. No era, porque dice langosta, pero no son langostas de la gente, de lo que gente piensa que es el mar o el río. No, 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 se le llamaba langosta a estas algarrobas que crecían, eran vegetales. Y comía también miel silvestre. Eso era su dieta. Significa que su dieta hacía de él un hombre también especial, aunque mucha gente no piense que la dieta tiene algo que ver, pues la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía nos dice que mucho, mucho de lo que hay aquí viene como resultado de lo que entra a nuestro estómago. Y por eso salía tanta gente a escucharlo. Todos los días venían y se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, quizás debiéramos imitar a este hombre, quizás debiéramos ser como él. Bueno, claro que debiéramos ser como él. Antes de él estuvo Elías y Juan el Bautista vino, dice, en el espíritu de Elías. ¿Cuál es el espíritu de Elías y cuál es el espíritu de Juan el Bautista? Pues es el Espíritu Santo, no es el espíritu de ellos. El Espíritu Santo moraba en Elías, el Espíritu Santo después moró en Juan. Y ahora el Espíritu Santo tiene que morar en los últimos que van a dar el fuerte pregón en la iglesia, especialmente en los tiempos difíciles. Vamos a nuestra siguiente slide. Mateo 3, 7 al 9. Dice, al ver
el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, este hombre, hay una cosa que tenía, su característica, es que él no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Claro, tenía poder y él predicaba la verdad, porque si nosotros, por ejemplo, si yo como pastor vengo y me subo a un púlpito y le empiezo a decir a todo el mundo: ustedes, generaciones de víboras, pues nadie se va a quedar en la iglesia, ¿no? Por supuesto que no. Pero él sí tenía poder, porque el Espíritu Santo le decía exactamente que esos hombres que estaban ahí, que lo venían a ver, que venían a juzgar lo que él hacía, en su corazón estaba lleno de maldad, y lo que menos les interesaba es las almas preciosas que ellos tenían que salvar, porque para eso Dios los había levantado para comunicar un mensaje especial. Pero ellos se olvidaron de ese mensaje, ¿y qué hicieron? Pues se concentraron tanto en ellos que pensaron que eran un pueblo tan exaltado que las almas que empezaron a perecer y a ellos no les importaba. Por eso este hombre les decía las cosas como tenía que decírselas. Y el Señor Jesús hizo exactamente lo mismo, porque el mismo Espíritu los manejaba a ambos. Interesante, porque ellos eran la iglesia escogida, y la iglesia escogida era la mayor traba para que el pueblo de Dios pues llegase a la verdad. Y nosotros no debiésemos convertirnos en una traba, al contrario, debiésemos ser como Juan el Bautista, que era para preparar el camino, no para obstaculizar el camino, sino para enderezar sus sendas. Y eso, y usted y yo lo tenemos que pensar de tal manera que nosotros tenemos que tomar conciencia que Dios nos va a pedir cuenta de las cosas que usted y yo sabemos y que Dios puede utilizar en este tiempo del fin. Vamos a ir a la siguiente. Mateo 3, del 10 al 11 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, él inmediatamente comenzó a decir de que muy pronto, si tú y yo en este tiempo, así como ellos en el de él, no estamos a la altura de lo que Dios espera, esa hacha que estaba en ese tiempo y cortaría todo árbol y echado al fuego, también ocurrirá con nosotros. Y él dijo también: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que venía detrás de él, o sea, Cristo, dice: cuyo calzado no soy digno de llevar. O sea, él exalta a Cristo, él en ningún momento se exalta a sí mismo. Y esta es la característica de un verdadero profeta. El profeta lo que hace es apuntar hacia Cristo, no tomar ni los reflectores, ni los créditos, ni absolutamente nada para él. Un verdadero profeta nunca hace eso. Por eso, hoy en día aparecen muchísimos profetas y usted los ve, según ellos, que son profetas, ¿no? Y usted los ve y salen con todos los reflectores y se vienen con unos trajes así blancos, corbatas, unas tremendas cosas, y la gente los pone, los adora, los ama, los pone aquí arriba. Pero eso no es bíblico. Bíblico es lo que la Biblia enseña. Y acá dice que este hombre, que era un verdadero profeta, jamás aceptó ni adoración y tampoco y se vestía en forma humilde. Apuntaba a Cristo. No se hacía un show alrededor de ello, sino que él mostraba dónde estaba el Señor Jesús y lo que tenía que hacer las personas, la gente, para llegar a él. Juan el Bautista era un hombre, era un ejemplo justo para cada uno de nosotros. Y este ejemplo debiera ser tomado como tal. Para nosotros en este tiempo, Juan el Bautista y Elías son dos personajes que debieran estar en el centro de nuestros pensamientos para ver lo que Dios espera de nosotros.
porque nosotros somos llamados el tercer Elías. Los dos Elías antes, Elías, Juan el Bautista y el pueblo de Dios. Vamos a nuestra siguiente slide para seguir avanzando. Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es un statement que hace el Señor Jesucristo, o sea, pero lo hace Mateo con respecto al Señor Jesús, donde dice que Él, el Señor Jesús, es el que va a hacer esta división, esta separación, y que al finalmente va a quedar los dos grupos, los que aceptaron, los que despreciaron, los que no quisieron y los que sí quisieron, los que amaron, los que decidieron no amar. Y ese grupo, usted y yo tenemos que escoger. Dios no puede escoger por nosotros. Él no nos va a escoger. Somos nosotros, usted y yo somos libres para decidir lo que queremos hacer. Vamos a la siguiente slide. Maranata, el Señor viene. En el capítulo La profecía de Elías dice así: los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. O sea, la sierva del Señor nos dice claramente de que los dos, el Elías primero, Elías Tisbita y también Juan el Bautista, ellos dos estaban para hacer una obra especial y ellos dos lo hicieron exactamente como Dios les había pedido. Pero lo último, la última generación, ese pueblo especial que Dios levantó, ese pueblo, esa mujer que salió y que vino al desierto y donde el desierto está, que son los Estados Unidos de Norteamérica, es levantada la iglesia. Esa iglesia es la iglesia que conoce la verdad, que tiene el espíritu de profecía, que tiene el testimonio de Jesús, que tiene también la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Esa es la iglesia que tiene que tener el espíritu de los dos Elías anteriores para hacer esa obra. Y la pregunta que levantamos es, ¿tenemos nosotros ese espíritu? ¿Estamos haciendo la obra de Juan el Bautista y la obra de Elías en este tiempo? ¿Estamos diciendo las cosas como son? Tenemos que enseñar, tenemos que mostrar, y a veces pues nos quedamos muy cómodos, no queremos meternos en problemas con nadie, y entonces en vez de predicar la verdad, predicamos cosas más lindas, más suaves, pero no preparamos a nadie. Y Juan el Bautista no tenía problemas para decir las cosas que tenía que decir. Lo hacía con mucho amor, pero decía la verdad. Vamos a la siguiente cita. Dice, la obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Nosotros, queridos hermanos, tenemos exactamente la misma obra. El Señor Jesús ya viene por segunda vez. Estamos para nosotros a las puertas de su segunda venida. ¿Y el pueblo de Dios cómo está? Pues estamos más que dormidos, estamos en coma, diría yo, no despertamos. Y estas cosas que están ocurriendo, que deberían ser un remesón tremendo para la iglesia, para despertarnos, pero ni siquiera eso nos ha despertado. Y seguimos durmiendo, tal como expresó el Señor Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, donde todas las vírgenes se durmieron, incluso las fatuas y las que no eran fatuas, también se durmieron. La diferencia entre las dos es que las que no eran fatuas habían puesto aceite en sus lámparas. La pregunta es, ¿cómo están nuestras lámparas ahora? ¿Tienen suficiente aceite para seguir adelante? Porque si no tienen, pues no nos queda mucho tiempo para poner ese aceite dentro de esas lámparas. Muy pronto, creemos, por los sucesos que están a nuestro alrededor, creemos que cada uno de nosotros seremos probados. Y se acerca a pasos agigantados el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Así es, se acerca.
Y la iglesia que tiene que preparar el camino, pues antes de que la iglesia pueda preparar el camino, se tiene que preparar ella. ¿Cómo puedo yo ir a preparar a alguien más si yo no estoy preparado? ¿Puedo yo enseñar a nadar a alguien cuando yo no sé nadar? Imposible. O sea, yo no le puedo dar instrucciones a alguien que se está ahogando. Primero me tengo que tirar y sacarlo y después, ¿cierto?, darle las instrucciones. Lo mismo ocurre con lo que tiene el pueblo de Dios en este tiempo. Nosotros debemos estar en ese momento. No puedo enseñar cuando yo no estoy viviendo las cosas que estoy enseñando. Debo ser parte de eso, tal como lo fue Elías, tal como lo fue Juan el Bautista, que vino en el espíritu de Elías, en el Espíritu Santo, que manejó a ambos y que también debería estar manejando el tercer Elías, la iglesia del último tiempo, la iglesia de Filadelfia, la iglesia que llega hasta el final, antes de la venida de Cristo. Vamos a ir a la siguiente cita. Siempre en el libro Maranata, el Señor viene, la profecía de Elías dice así: Juan se apartó de sus amigos y de los lujos de esta vida. La sencillez de su vestimenta, una túnica tejida con pelos de camello, era una permanente reprensión a la extravagancia y a la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Acá vemos, queridos hermanos, cómo la sierva del Señor recalca que su vestimenta mostraba la sencillez que había en él. Él no estaba preocupado de su apariencia, estaba preocupado de su interior. Y en su interior, pues había un fuego que ardía y que lo hacía predicar y enseñar con el poder que solamente el Espíritu Santo le podía dar. Por eso es que el pueblo judío, los sacerdotes judíos, los escribas y todos los grandes que estaban ahí, les daba muchísima rabia ver cómo la gente salía a seguirlo y no lo seguía a ellos, y ellos estaban vestidos no con pelo de camello y con un cinturón, sino vestidos en una forma muy extravagante. Y sus vidas eran extravagantes. Salían a orar en las plazas para que todos los escucharan y le hacían reverencia. Pero eso no es lo que Dios busca. Dios no busca bajo ningún punto de vista eso. Dios nos va a juzgar por lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Juan el Bautista y ser sencillo, ser lo más sencillo posible, en todo. O sea, obviamente yo no voy ahora a salir vestido con pelo de camello, porque eso no significa en este momento, no es aplicable a nuestra época. ¿Qué significa en nuestra época vestir sencillo? Pues vestir bien, pero sin vestir lujosamente. Hay gente que vive para vestir y se compran cierto traje que valen $1.500 porque tiene una etiqueta italiana, porque tiene una marca que todo el mundo desea. O sea, eso no va. El vestir sencillamente significa vestir bien, sin gastar, sin hacer derroche de dinero. Vestir lo que Dios en este momento pues acepta para que nosotros estemos bien delante de sus ojos. La ostentación no está, ni debería estar, ni debería ser parte de nuestra vida, porque el que ostenta está ostentando no para Dios, sino para el enemigo. Um, por eso nosotros debemos aprender de estas lecciones. Vamos a ir a la siguiente cita. Dice, su alimentación totalmente vegetariana, compuesta por algarrobas y miel silvestre, era una reprensión a la complacencia del apetito y la gula que prevalecían en todas partes. Se debe agitar el gran tema de la reforma y despertar la conciencia pública. Debe relacionarse con el mensaje la temperancia en todas las cosas para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, su gula y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. Como vemos acá, la sierva del Señor claramente nos dice que nosotros el pueblo de Dios, no debemos desestimar lo de la dieta. La dieta es fundamental.
dice que los de la época estaban preocupados de comer y hacer sus banquetes y todo eso, pero Juan el Bautista comía lo justo y necesario y lo sano, miel de abeja, vegetales como algarrobas. Nosotros hoy día tenemos que seguir el mismo consejo, porque si usted quiere y si yo quiero ser usado por Dios, no puedo dejarme llevar por las cosas que este mundo enseña. Hoy en día nos venden de que no, usted tiene que ser el centro de sus propios deleites y tiene que darle rienda suelta a lo que le gusta beber, a lo que le gusta comer. Ese es un grave, pero grave error. De hecho, mucho de la salvación tiene que ver con lo que nosotros comemos. También, cuando usted no come bien, empieza a suceder algo realmente triste. Enfermedades, algunas de ellas irreversibles. El cáncer, gastroenteritis, diabetes, ah, tantas enfermedades que existen que están destruyendo los cuerpos de aquellos que pertenecen a la iglesia, que supuestamente debería tener una sanidad por encima de la media. Porque si seguimos el consejo divino, no debería haber enfermedades en nosotros. A veces decimos, ¿cómo es posible que el pueblo judío, el pueblo hebreo, después de que haya sido liberado de la esclavitud, 400 años de esclavitud estuvieron en Egipto, y cuando el Señor los libera y les da la comida que Él les quería dar, ellos le dijeron, no, 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 yo quiero comer lo que comíamos cuando estábamos de esclavos. Y entonces el Señor les dice, pero, a ver, pero si yo les estoy dando esta comida porque ustedes tienen que comer lo que es mejor. Pero ellos dijeron, no, yo quiero comer lo que a mí me gusta, no lo que es mejor. Y nosotros hoy en día no estamos nada de diferente con eso. Estamos siguiendo las mismas características. Igual, yo como lo que a mí me gusta, ¿qué importa si me dañe? Mientras a mí me satisfaga, es todo lo que importa. Pero todo eso va a pasar consecuencias. Y aunque hayan algunos que enseñen que la comida no tiene nada que ver en la salvación, pues directamente no tiene nada que ver, pero indirectamente está relacionada con la salvación, porque si usted está enfermo por causa de su comer en forma exagerada, Dios no lo va a poder utilizar y no sé qué consecuencias puedan tener en su vida espiritual. Y debemos tomar esto muy en serio. Vamos a ir a la siguiente cita. Dice, la abnegación, la humildad y la temperancia requeridas de los justos a quienes Dios conduce y bendice especialmente, deben presentarse a la gente en contraste con la extravagancia y los hábitos destructores de la salud de los que viven en esta época degenerada. Dios ha mostrado que la reforma sanitaria está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. Bueno, acá dice bien claramente, queridos amigos y amigas, de que la reforma pro salud está relacionada con el mensaje del tercer ángel, y el mensaje del tercer ángel es el que proclama esa iglesia que emana en el desierto, que huye de la presencia de Satanás y vuela al desierto y emana acá en 1844. Esa iglesia es la que tiene que estar predicando este mensaje. Por lo tanto, usted y yo no nos podemos separar del mensaje de la reforma pro salud. Pero se ha metido en estos tiempos la idea de que no importa la comida, de que usted puede comer cualquier cosa y todo va a estar bien. No es así. Muchos de nuestros hermanos adventistas están muriendo de cáncer, están muriendo de enfermedades serias porque no han abandonado la carne, porque no han abandonado las cosas que producen daño en el cuerpo humano, y por eso, pues tampoco Dios los va a poder utilizar. Aparte que tiene un efecto espiritual. Cuando tú y yo comemos equivocadamente, la mente no capta las cosas divinas como aquel que come lo correcto. Por eso Daniel, en el capítulo 1 de ese mismo libro, Daniel, dice bien claro que él decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y lo único que pidió fueran vegetales, legumbres y agua. Y resulta que ellos eran más inteligentes, más capaces, y el rey los puso por encima de todos los demás. No crean que esa es una historia que está ahí para entretenernos, es una historia que está ahí para que nosotros sepamos y entendamos lo que Dios espera
de nosotros. Vamos a la siguiente slide. Dice, tal como Juan el Bautista, al preparar a la gente para la primera venida de Cristo, llamaba su atención a los 10 mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Con el fervor que caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo. Qué interesante, queridos hermanos. Nosotros tenemos que darle, dice, un sonido a la trompeta, un sonido certero. Tenemos que hablar acerca de lo que va a pasar antes, durante y después. Tenemos que enseñar al mundo qué es lo que la Biblia enseña. Proféticamente, no existe ninguna iglesia que tenga el conocimiento que nosotros tenemos. No hay nadie más que pueda manejar las cosas que nosotros manejamos. Y entonces el mundo depende de un puñado de hombres y mujeres que deben estar ya compartiendo la palabra. La iglesia debería estar haciendo todo esfuerzo posible, los 20 millones de adventistas en el mundo, para poder alcanzar a los otros billones que hay sobre la tierra. Somos pocos en comparación, pero los medios de comunicación tienen mucho alcance y es lo que debiésemos hacer. Llegará el tiempo en que los medios de comunicación no existan más. Ahí van a salir y Dios va a tomar el control de la situación y los va a usar en forma prodigiosa a eso que Él va a enseñar. Pero en este momento, este sonido no debe ser incierto, debe ser un sonido certero. No podemos tocar despacito, tenemos que tocar fuerte para que todo el mundo escuche. Y aunque digan, no, no hay que hacerlo, este es el tiempo. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Cuando no podamos, cuando no sean tomadas ya todas nuestras capacidades de predicar, ya nos están siendo tomadas algunas, ya nos están siendo tomadas las capacidades de reunirnos y de estar juntos, y de a poco el enemigo empieza a tomar control de este mundo. ¿Pero qué esperamos? Necesitamos cada uno de nosotros tomar una decisión en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos avanzar antes de que sea demasiado tarde. Siguiente slide, por favor. En el libro Obreros Evangélicos, en el capítulo Una lección para nuestro tiempo, mirando con fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la abnegación. Él no trataba de atraer a los hombres a sí mismos, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Él no había sido más que una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse hacia la luz de la vida. Acá, en este párrafo, la sierva del Señor nos indica y nos dice claramente cómo Juan el Bautista entendía cuál era su labor. Su labor no era nunca acaparar reflectores, era mostrar que la luz verdadera era, es y será Cristo. Y eso es lo mismo que usted y yo debemos hacer. Nosotros no tenemos ningún hombre, por muy bien que predique, por muchas cosas buenas que haga, no tiene ningún poder para salvarle a usted. El único poder proviene de Cristo. Él es el que murió por nosotros. Él es el que entregó su vida por usted y por mí. Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar puestos sobre Él y la iglesia tiene que estar predicando para que la tierra ponga sus ojos sobre Él, sobre su palabra, sobre su ley. Y entonces la gente va a despertar con una conciencia diferente de lo que la gran mayoría tiene hoy en día. Mirando al Redentor, dice, a la altura de la abnegación, uno puede ser elevado. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Y nosotros también debemos elevar a las personas a ese mismo mensaje, pero nosotros también tenemos que ser elevados por ese también mismo mensaje. Vamos a ir a la siguiente slide, por favor.
Obreros evangélicos, el mismo capítulo, una lección para nuestro tiempo. Aquellos, dice, que sean fieles a su vocación como mensajeros de Dios, no tratarán de honrarse a sí mismos. El amor al yo será absorbido por el amor a Cristo. Reconocerán que su obra es proclamar, como proclamó Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el mismo, queridos hermanos, que nosotros estamos tratando de seguir. Ese es el Cordero que usted y yo debemos proclamar a todos los pueblos de esta tierra. Nosotros somos los escogidos, somos los llamados a poner en alto el nombre de Cristo. Cada uno de nosotros estamos exactamente en una posición tal que Dios puede utilizarnos en el momento preciso en que Él así lo estime conveniente. Pero para eso yo debo, bajo todo punto de vista, a ponerme en las manos de Dios. No debo tramar mis propias ideas, mis propios conceptos, y no se trata de eso, se trata de seguir la instrucción divina, seguir lo que Dios dice, seguir lo que está en su palabra, seguir lo que está también en el espíritu de profecía. Y entonces Dios hará con nosotros algo muy, pero muy especial. Vamos a ir a al siguiente slide. Acá vemos a Juan el Bautista y este hombre, lo vemos aquí, en la cárcel, ¿sí? Quedó solo, completamente solo, en una cárcel después de haber predicado y preparado el mensaje para Dios. Y seguramente en su cabeza, a pesar de ser un hombre santo, se empezó a hacer la pregunta: ¿será que esto es justo? O sea, ¿qué fue lo que hice yo para permanecer en la cárcel? Bueno, hizo muchas cosas, todas buenas, pero una de las cosas que hizo fue que él denunció lo que el rey Herodes estaba haciendo ilegalmente ante los ojos de Dios por haber tomado a la mujer de su hermano. Y eso no le gustó ni a Herodes, a pesar de que Herodes le tenía mucho respeto, pero, pero su esposa, que era la mujer de su hermano, lo odiaba, y la hija de ella también lo odiaba. Y por causa de ellas dos, Juan el Bautista fue tomado preso. No solamente fue tomado preso, fue también degollado por causa de hacer la obra de Dios, sin miedo a las consecuencias. Ninguno. Él nunca se echó para atrás, siempre hizo lo que tenía que hacer. Pero estando ahí en la cárcel, pues él empezó a pensar seguramente y dijo: ¿Será que este es el que había de venir? ¿Por qué? Porque ahora se vio él solo. Entonces, ¿qué hizo? Pues dice que a través de una ventana vinieron unos discípulos y él les mandó preguntar al Señor Jesús si él era el que había de venir. Y vamos a leer la próxima cita, que está en Lucas capítulo 7, versículo 18 al 22. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Interesante lo que hizo el Señor Jesús, ¿eh? Porque Él le pudo haber dicho a los discípulos: dígale que sí, que yo soy el que había de venir, que no tiene que esperar a nadie más. Pero el Señor Jesús, más que hablar, empezó a actuar.
empezó a hacer lo que él había venido a hacer. Les permitió a esos hombres que estaban ahí, lo vieron en acción y lo vieron hacer todas esas cosas. Nosotros a veces hablamos mucho, pero actuamos poco. Y esta es otra lección para nosotros, para todos nosotros los que decimos ser ese pueblo especial. Tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo. No solamente tenemos que enseñar a nivel de la palabra, a nivel de la mente, tenemos que hacer lo que Él hizo. Tenemos que ir al campo y hacer lo que el Señor Jesús pues realizó. Por eso Él, cuando escuchó esto, inmediatamente, ¿cierto?, realizó todas estas cosas maravillosas delante de los ojos de esos hombres. Y esos hombres fueron después a Juan el Bautista y le dijeron, ¿sabes una cosa? No tienes nada de qué temer. No es que nosotros escuchamos, es que nosotros vimos con nuestros propios ojos lo que Él hizo en favor de todos ellos que vinieron cerca de Él. Después de eso, seguramente Juan el Bautista no tuvo ninguna otra lucha en su mente. Ya se había enterado de que Dios, el que él tanto había proclamado, estaba ahí, se había hecho hombre y estaba entre ellos. Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a la siguiente cita. En la matutina reflejemos a Jesús, diciembre 6, dice, volviéndose hacia la multitud, habló y los sordos oyeron su voz. Habló nuevamente y los ojos de los ciegos fueron abiertos para ver las bellezas de la naturaleza. Extendió su mano y a su toque la fiebre abandonó a los enfermos. Por su mandato los endemoniados fueron sanados y cayendo a sus pies le adoraron. Volviéndose luego hacia los discípulos de Juan, dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Lo mismo que les decía hace un rato, la sierva del Señor nos dice claramente de que el Señor Jesús actuó por sobre hablar. Él, a pesar de que Él es por eso se le llama el verbo, ¿no? Logos, el verbo, la acción. No era solamente hablar, hablar y hablar, es vivir y es actuar lo que Él creía. Y Él se puso a hacer todas estas cosas. Vamos a ir a la siguiente cita. Dice, en el encuentro de Cristo con los discípulos de Juan el Bautista encontramos una lección de fe. Cuando Juan el Bautista se encontraba prisionero en una mazmorra solitaria, cayó en el desaliento, por lo que envió a sus discípulos a Jesús, preguntándole, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. Cristo conocía la misión que traían los mensajeros y mediante una grandiosa demostración de su poder, les dio evidencias inconfundibles de su divinidad. El Señor sabía perfectamente lo que ellos venían a buscar y eso fue lo que les dio. Les demostró quién era Él, sin palabras. Vean y después de eso testifiquen. Ahora yo les pregunto, ¿usted tiene algo que testificar? Porque claro, nosotros conocemos a lo mejor la palabra de Dios y conocemos la escritura y conocemos algunas cosas, las citas claves, conocemos las profecías, pero Dios también ha hecho cosas maravillosas por nosotros y las continúa haciendo. ¿Y, y les hemos dicho a los demás de esas cosas? Hemos testificado de las cosas que Dios ha hecho, hace y seguramente hará por cada uno de nosotros? ¿O estamos solamente hablando? Si es que hablamos, porque algunos ni siquiera hablan. O sea, debemos comprometernos con esta causa. Para ser ese tercer Elías debemos ser un Elías comprometido, un pueblo que esté buscando realmente con el corazón en la mano servirle a Dios en esta parte final de la tierra. Ahora, así como Juan el Bautista terminó en una mazmorra, la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dice claramente también que muchos de los que vivimos en este tiempo vamos a terminar exactamente igual, en una mazmorra, olvidados, muertos de hambre, quizás de frío, con las cosas más terribles a nuestro alrededor.
y también muchos serán ejecutados, muchos perderán la vida. La palabra de Dios nos dice claramente que va a haber un decreto, Apocalipsis capítulo 13, habrá un decreto que usted no podrá comprar ni vender, y que después se le dará aliento a la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia hará matar a todo el que no la adorase. O sea, todo esto que le estoy diciendo viene sobre nosotros y viene muy pronto. Y si usted y yo no tenemos el espíritu de Juan el Bautista, pues entonces cuando pasen estas cosas, no vamos a poder soportar. Ahora nosotros vamos a poder mandarle a preguntar a alguien si era esto lo que nosotros esperábamos. No, ahora es el momento de tener la certeza. Ahora es cuando usted tiene que tener la plena seguridad de que este es el mensaje correcto, de que lo que nosotros creemos es la verdad, de que Cristo vendrá por segunda vez, pero que van a haber situaciones difíciles para el pueblo de Dios. Va a haber derramamientos de sangre, va a haber muchísimas cosas. Apocalipsis nos habla clarísimo acerca de todas las cosas que van a ocurrir. Plagas, 14 plagas distintas, pruebas tremendas. Va a haber derramamiento de sangre, van a haber guerras. Mateo 24 nos habla de pestilencias, nos habla de todo tipo de cosas, queridos hermanos. Pero ahora debemos alimentar esto para que después no nos entre la duda. Satanás va a traer toda clase de cosas a nuestros sentidos para que la duda entre. Pero si usted y yo estamos parados sobre la roca que es Cristo, que es firme, no tendremos que preguntarle a nadie. Ya el aceite que está dentro nos va a decir claramente, no temas, no temas, todo estará muy bien. Vamos a ir a la siguiente slide. Reflejemos a Jesús, diciembre 6, dice, el mismo Jesús que realizó aquellas obras poderosas es hoy nuestro Salvador y está dispuesto a manifestar su poder en nuestro favor, como lo hizo en favor de Juan el Bautista. Cuando estemos rodeados por circunstancias adversas, asediados por dificultades que parecen imposibles de vencer, no debemos murmurar, sino recordar sino recordar la amante benevolencia del Señor en lo pasado. Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podremos mantenernos como viendo al invisible, y esto impedirá que nuestras mentes sean nubladas por la sombra de la incredulidad. Nosotros, queridos hermanos, no podemos mantenernos en este estado de ánimo en que la incredulidad tome el control de nuestras cosas, de nuestra mente, de nuestra vida, de todo lo que está a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros debemos ya tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser mantenernos firmes en este camino. Ese camino, queridos hermanos, está ya pronto a cerrarse delante de nosotros. Pero mientras este camino esté todavía disponible, usted y yo tenemos una puerta abierta, la puerta de la gracia. Esa puerta que en algún momento también se va a cerrar para el pueblo de Dios primeramente y después para todo el mundo. Ahora es cuando debemos tomar la oportunidad de arreglar nuestra vida con el Señor. Y entonces el Señor va a hacer su parte, va a actuar sobre nosotros y va a hacer de su pueblo un pueblo especial. Vamos a ir con la otra cita, me parece que hay una más, o es la última. Dice, me parece que hay un pequeñito problema. Conflicto y valor, septiembre 23, esta es nuestra última cita. Juan el Bautista dice, en su vida en el desierto fue enseñado de Dios. Él estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza, bajo la dirección del Espíritu Divino, estudiaba los rollos de los profetas, de día y de noche. Cristo era su estudio
su meditación, hasta que su mente, su corazón y su alma quedaron llenas de la gloriosa visión. Él miraba al rey en su hermosura y perdía de vista al yo. Contemplaba la majestad de la santidad y se reconocía ineficiente e indigno. Debía declarar el mensaje de Dios. Había de subsistir en el poder y justicia de Dios. Estaba listo para ir como mensajero del cielo sin temor de lo humano, porque había considerado lo divino. Hermosas palabras de la sierva del Señor. Así como Juan el Bautista tomó la decisión de apartarse, salir de las ciudades, renunciar a las cosas del mundo, pues nosotros también deberíamos hacer exactamente lo mismo hoy. Deberíamos alejarnos, estudiar las escrituras, estudiar las profecías, llenarnos de Cristo, dice, elevar nuestra mente para que el Señor pueda hacer una obra fundamental con cada uno de nosotros. La vida de Juan el Bautista es más que una simple historia en la palabra de Dios, es mucho más que una narración histórica o, o un cuento o algo que está ahí puesto, es una enseñanza que está para que todos nosotros aprendamos de ella, algo que todos nosotros debiésemos aplicar hoy en nuestros días. Juan el Bautista murió por ese mensaje. Elías no murió, Elías fue llevado al cielo, pero también dio el mensaje. Y en la parte final, los dos grupos van a conocer los dos destinos de los dos Elías. Algunos van a pasar sin morir y otros van a ser mártires y van a morir. De cualquier forma, los dos van a llegar al cielo. No importa si tengamos que sufrir, morir, lo que Dios desee, si usted y yo ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Preparémonos, porque el tiempo se acorta. El tiempo se hace cada vez más corto, más pequeño, y el camino comienza a estrecharse y a hacerse muy, pero muy empinado. Y si usted y yo no estamos preparados espiritualmente, mentalmente y físicamente, no vamos a poder escalar ese camino. Al final de ese camino está el Señor Jesucristo, con sus brazos abiertos, y está esperando deseoso que ese pueblo que Él va a utilizar llegue a la parte final con su mente, con sus ojos clavados en los ojos de Él, en el único pastor en el cual debemos tener nuestra mirada puesta. Que el Señor le bendiga, querido hermano, amigo, amiga, familia en Cristo, para que usted pueda, al igual que todos los que quieran ser parte de ese pueblo especial, seguir el ejemplo de Juan el Bautista, renunciar a las cosas de este mundo, comer las cosas sanas, estudiar la palabra de Dios, predicar a diestra y siniestra, enseñar la verdad y darle un sonido y un toque certero a la trompeta. Vamos a tener una palabra de oración para despedirnos y después de eso esperamos que el Espíritu Santo pueda seguir trabajando con usted de aquí a que Cristo venga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de estar juntos a través de la televisión, del internet, de los medios como redes sociales, para aprender un poco más acerca de ti, de los hombres que tú escogiste para dar un mensaje específico en una temporada específica. Ahora también los tiempos se acortan y hay un pueblo que necesita hacer esta obra maravillosa y también prepararse para poder hacerla. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos ser parte de ese pueblo. Ayúdanos a prepararnos, a buscarte y a poner en nosotros el aceite, el poder del Espíritu Santo, que te rogamos que tú puedas mandar sobre cada uno de los que estamos en este momento, pidiéndote de corazón que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida y que el Espíritu Santo, nuestro guiador. Gracias
por perdonar nuestros pecados y gracias por tu amor y por todo tu misericordia eterna. En el nombre sagrado y bendito de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén.